Saludos, aquí estamos reincorporándonos después del asueto navideño y dentro de este mar de noticias y conflictos que hay, porque la situación de Irán también se ha puesto muy fea. No solo ha implicado que subió el barril, sino que estaba viendo un video. Negal Morales es nuestro invitado de hoy. Hola, Kiko, un abrazo. Negal, que es amigo mío. Así Y además, es, ahorita lo vamos a conversar porque yo he venido haciendo salvedades. Yo digo, un momentico, yo no creo que el problema de Negal sea un problema de plata. Yo no creo que sea así. Por eso lo vamos a hablar. Aun cuando, yo le decía a Negal que todo este episodio que está ocurriendo en la Asamblea Nacional me parece de terror, porque en vez de reconocernos, de buscar salidas al conflicto, las desvanecemos. O sea, cada día actuamos como si el país no importara, como si los venezolanos que están sufriendo hambre, la falta de luz, como si eso no fueran los problemas fundamentales, sino esta cosa, si Guaidó es, o si tenía o no los votos. Cuando los problemas de la política están por encima de la gente, pues es un desastre. Porque además creo que la gente está dejando de querer a los políticos. Hay en las redes unas tendencias, porque eso es puro laboratorio lo que hay ahí. Uno se mete en las redes y ahí no hay nada de ingenio, ya, eso está todo montado, porque se roció mucho. ¿Cómo no deja de querer a los políticos si cada vez que tomas una posición distinta te quieren guillotinear? Así es. Cada vez que tú dices algo que las redes sociales no quieren aceptar, entonces quieren cortarte la cabeza. Cuando tú hacías la introducción y dices, yo no creo que sea este problema, yo estoy seguro que tú sabes que no es, porque lo conversamos muchas veces. Lo vamos a hablar ahorita. Nuestras incomodidades, claro, nuestra ruta política equivocada. Porque yo dije ayer, los invitados de esta semana son invitados que estaban ya programados antes del episodio este, y entre ellos estabas tú. Pero iba a terminar diciendo que yo vi un video donde está, tú sabes que Irán bombardea una base militar en Irak donde están los americanos. Ajá. Y los americanos, a punta de unas metrallas raras, todos los misiles los van desarmando, no les llegó el ataque de misiles. Por eso que Trump dice hoy, no, hay un mundo muerto. Yo no sé si alguno entró o no. Pero lo cierto es que la guerra de Irak y la amenaza de Irán de invadir o atacar Jerusalén complica todo, y la geopolítica y el petróleo cobran la importancia que suelen tener en este tipo de conflictos. Hay un editorial que dice, bueno, tú necesitas una guerra, porque en Estados Unidos, para que destituyan un presidente en medio de una guerra, eso no ocurre. Así es. Entonces, lo ven así como parte de la estrategia. Pero volviendo a Venezuela, y vamos a entrar en debate. Negal, nosotros hemos hablado bastantes veces, porque tú eres un hombre de la línea democrática, de votos, de salidas electorales, tú eres un hombre de eso. Y en el 2005, cuando ADESA estuvo, tú te fuiste del partido porque rechazaste esa política, la abstención, tú no estás de acuerdo con eso. Y me sacaron de la Dirección Nacional en esa época. Bueno, tú conoces ese cuento. Y cuando nosotros en el 2005 hicimos mucha fuerza para que nos quedáramos participando, pues bueno, de ese proceso se fue una cantidad de gente, como generalmente se va de Acción Democrática. Alfonso Marquina, Pedro Pablo Alcántara, Wilfredo Febres, una serie de parlamentarios exitosos por demás. Pero ¿qué fue lo que sucedió cuando nos abstuvimos en el 2005? Bueno, que la Asamblea Nacional agarró el chavismo y nombró todos los poderes públicos. Así es. A mí me tocó irme para un espacio de empresa privada a desarrollar empresa, negocio, paga nómina, que por eso cuando tú dices que es problema de plata, tú lo sabes, que yo soy un empresario exitoso que ha complementado mi vida pública con mi vida empresarial. Bueno, pero yo me retiré por un tiempo de la política porque no compartía esa ruta completamente alejada del tema electoral. Cuando recuerdo un acto en la Plaza Bolívar de Chacao, Henry Ramos reconoce allí que tenía una presión muy dura de los dueños de medios del momento y que por eso se habían retirado de las elecciones y que ahora íbamos nuevamente por la ruta electoral. Yo me incorporo nuevamente a Acción Democrática, echale pierna, y me eché aquí en mi hombro a todos los diputados de la Asamblea Nacional que estaban haciendo campaña, entre esos el propio Ramos, sin ser yo candidato a nada, porque yo no soy diputado, ni votaba en la sesión, ni tenía nada que ver con eso. Pero además tú estabas muy cerca a Ramos, a Henry Ramos. Bueno, pero entonces Fíjate que cuando él le pregunta, bueno, pero es que Negal aparece en la plancha, él se queda así, claro, hace unos señalamientos, pero después dice, pero él es un buen muchacho. Pero es la misma historia, Kiko, que cuando ven que hay un liderazgo que está floreciendo, que alguien tiene posiciones asumidas, que lo comienzan a ver bien los medios, comienza entonces otra vez el hacha. Ahí en esa historia está Luis Emilio Rondón, Jorge Millán, Alfonso Marquina, Ángel Medina, Pedro Benítez, Carolina Brusi, y pare de contar
Cuando tú te sientas en una mesa del Frente Amplio y comienzas a ver los partidos, la mayoría son adecos y tú dices, bueno, pero ¿por qué los adecos están fuera del partido y no adentro? Bueno, porque es que yo siempre he planteado la tesis que hay que cambiar AD para cambiar Venezuela, porque yo creo que internamente nosotros teníamos que haber resuelto ese tema. Pero Yo creo que la línea de tú eras Rómulo Betancourt secretario de Miranda, te habían puesto Claro. en un proceso porque el amigo que era el secretario se había retirado, había pedido una Así es. vacación, lo reinstalaron y te sacaron y después te dejaron como la guayabera por fuera de todo. Bueno, ¿Unas medidas en contra? Cuando tú dices fuera de todo, te echo el cuento porque tú lo sabes, pero Ajá. tienen que saberlo los venezolanos. Fuera de todo era que había salido del Plan País, del Frente Amplio y todo. Y bueno, y de la Secretaría General de Miranda, y eso, inclusive eso se desató también casualmente el día siguiente que fui al velorio de Lewis Pérez, que en paz descanse, que era un dirigente del partido, que también en ese momento estaba como que fuera de la línea de AD. Yo lo que creo, Kiko, en el fondo, porque estás tocando el tema partidista, que en el caso de Acción Democrática, como todos Pero esos partidos que están acuérdate ahí, que en una de las conversaciones yo te dije, no te muevas de AD, yo no me he movido. no te muevas de Y AD, te estoy quédate haciendo ahí, caso, yo sigo siendo no te adeco. muevas de AD. A mí, yo creo que no es la primera vez, salvando las distancias, porque no me pongo a esa altura, pero si se lo hicieron a Carlos Andrés Pérez y a Jaime Lucinchi, que lo sacaron de allí, ¿cómo no hacerlo conmigo, que soy solo un dirigente del partido? Pero yo no creo en esas autoexclusiones, yo sigo siendo adeco, yo sigo estando en el corazón de mucha gente que me ha acompañado en esta lucha por más de 30 años y además que ha visto lo que es mi trayectoria política, porque yo le eché pierna a este partido y a esta lucha social desde que era secretario juvenil de una parroquia hasta ser secretario juvenil nacional y estar en el CEN. Lamentablemente uno comete los errores de como que salí mucho en televisión y eso a veces te lo cobran, pero yo creo que en el fondo tenemos que reflexionar mucho sobre ese proceso de renovación, no solamente en AD, sino en todos los partidos, porque no es posible que ese G4 que secuestró a Juan Guaidó, que la verdad es que yo creo que Juan llegó ahí siendo un dirigente mucho más cándido y virginal de lo que le tocaba para este proceso complejo y político que vino después, bueno, fue secuestrado por una gente que se ha sentado en la mesa, se ha parado, ha ido a votaciones, se ha levantado, se ha abstenido, ha hecho de todo y nunca paga ningún error. Siempre siguen siendo los mismos. Y yo digo, bueno, ¿cuándo será el momento que uno pueda discutir internamente sobre cuáles son las posiciones? Yo iría por el país diciendo, yo no estoy de acuerdo con esa ruta y eso es lo que me ha separado de ese liderazgo y del Ajá. propio Juan Guaidó. Ok. Cese de la usurpación. Ajá. ¿Cómo cesas la usurpación? O hay un golpe militar y la Fuerza Armada se alza. Ajá. Eso ya lo hicieron en La Carlota Y y no eso fue funcionó. una ridiculez. Sales a la calle y logras un quiebre institucional, protestas y tal. Yo tragué bomba, casi me medio matan el 19 de abril que tuve que lanzarme por allá Al Guaire. al Guaire. Bueno, A y mí yo, ese yo día me pusieron a marché, rodar. tragué bomba, hice todo y nos mataron más de 150 muchachos. Entonces, ¿es esa la vía o es la otra? O en el fondo es entender que son todas al mismo tiempo. Para mí la ruta política es, tú mantienes una protesta cívica de calle por los problemas que le duelen a la gente, Ajá, nega, pero por el fíjate. gas, por Ok, el vamos a ir agua. tocando todo. Pero fíjate, el tema es que esta nueva junta directiva o los diputados que aparecen involucrados en ella son acusados de pertenecer al Ale Saad, el empresario este del club, que les dieron una plata. Están metidos como en asuntos de corrupción y que todo este episodio que se dio en la asamblea son unos señores comprados que están favoreciendo la línea del gobierno, que quieren debilitar la asamblea, que es el único órgano electo. Todo eso me lo vas a conversar Claro. cuando regresemos, Seguro, porque nos Kiko. toca irnos al corte. Ya estamos con ustedes.